Buenos días, Dios les bendiga. Nuevamente estamos, como cada semana, proclamando la palabra del Señor. Y en esta mañana quiero hablarles de un tema bastante serio, muy serio. Quiero hablar sobre los ministerios, sobre los pastores, pero no de lo que digo yo o lo que me parece a mí, lo que dice Dios en su palabra. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo sobre todo la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia lavada y comprada por la sangre de Jesús. Hoy está pasando por sus peores momentos. Hoy voy a hacer solamente referencia a una parte, que creo que es la principal, porque somos la cabeza de la iglesia aquí en la tierra, porque en realidad la cabeza es Cristo. Vamos a ver, y yo como siempre le he puesto a algunos un título: pastores. ¿Pastores? ¿Qué pastores? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Oramos un momento. Padre y Dios Todopoderoso, te pido en esta mañana, Señor, que por el poder y la unción de tu Espíritu Santo tomes mi lengua, mi mente y todo mi ser a fin de proclamar tu palabra para lo que la has traído esta mañana. Y yo prometo siempre, Señor, darte la gloria, la honra y la alabanza. Necesito de tu dirección, de tu guía. Guía mis palabras, Señor. Yo prometo siempre darte la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Bien, rápidamente vamos a ver qué dice el libro de Ezequiel, capítulo 34, y vamos a leer del versículo 1 al 10. Es un capítulo un poco largo, pero vamos a tomar una parte solamente vamos a leerlo primero. Dice así, en el nombre de Jesús, capítulo 34 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, ni vendasteis la perniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Hasta aquí vamos a dejar la palabra de Dios. El pasaje sigue y el tema sigue, pero hace más bien referencia al Israel de aquel tiempo. Pero yo quiero tomar la primera parte porque es una figura de lo que está pasando en la iglesia de este tiempo. La iglesia de este tiempo es la que se describe en el libro de Apocalipsis, y ustedes verán que las epístolas 7 iglesias son 7 eras de la iglesia. No es que son 7 ciudades nada más, sino que cada una de ellas representa las
eras de la iglesia, los tiempos de cada iglesia. Y nosotros estamos viviendo en esta última, antes del arrebatamiento, y estoy convencido que es así, que pronto el arrebatamiento ocurrirá, pero antes tiene que haber ciertas señales. Dice que la iglesia no será arrebatada y no se va a manifestar el hombre de pecado hasta que no venga, ¿qué cosa? La apostasía. Ahora vamos a hacer referencia a eso, pero quiero hablarle lo que dice aquí la palabra y vamos a desmenuzar rápidamente lo que dice la palabra de Dios. Antes quiero que vayamos al Salmo 23, por todos conocidos, pero no por ser conocido deja de ser importante, porque a veces tomamos a la ligera la palabra de Dios y nos gustan determinados pasajes. Dice allí: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hasta aquí vamos a hacer que ustedes digan, ¿qué tiene que ver eso? Sí, acá está hablando del pastor de los pastores, habla de Dios, habla de Jesús. Pero yo quiero decirte algo, nosotros como pastores tenemos una responsabilidad delegada por Dios. Tenemos una responsabilidad de guiar a las ovejas. Lo que declara el Salmo 23 en realidad es lo que Dios nos dice que hace con nosotros, pero a su vez nosotros tenemos que hacer con las almas. Darle de comer. ¿Qué es pastorear? ¿Qué es pastorear? Parece que no se entiende, hacen seminarios, hacen maestrías, doctorados y no aprenden lo que es pastorear. Pastorear es darle de comer pasto a la oveja. Pastorear es llevarla a tenerla en un lugar seguro donde ellas puedan caminar, refrescarse, descansar, donde puedan ser curadas, donde puedan ser restauradas. La iglesia moderna, la iglesia del siglo XX y la del siglo XXI no se ha caracterizado justamente por eso. Hemos pasado el siglo y no hemos aprendido. Y muchos, cuando se toca este tema, lo sacan, o no nos dejan predicar, o no nos dejan hablar. No les gusta, les incomoda, porque no toquen al ungido. Me gustaría saber cuántos fueron ungidos realmente. Y yo no me creo nada, ni soy profeta, ni soy simplemente un predicador. Un predicador que analiza la palabra de Dios, que la estudia. Escuche, lo primero que dice aquí es que se apacientan a sí mismos. Dice, ay de los pastores de Israel. Y acá podríamos cambiar la palabra Israel, porque dice, ay de los pastores de la iglesia que se apacientan a sí mismos. ¿Qué es apacentarse a sí mismo? Ahora, mire lo que dice, acá lo dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Claro, los pastores tienen que apacentar a los rebaños, tienen que alimentar a los rebaños, pero hoy los pastores se alimentan a sí mismos, crecen a sí mismos. Y hay una de las cosas que dice la palabra de Dios allí, mire lo que dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacientas a las ovejas. Cuando habla de engordadas aquí, ¿sabes de qué habla? Las ovejitas que tienen poder adquisitivo, las ovejitas que tienen recursos y a los cuales
muchos, no digo todos, pero muchos, en su gran mayoría desgraciadamente, los usan para sacarles dinero con el pretexto de que siembren para Dios. ¿Qué Dios? Dios no demanda dinero. Dios no demanda riquezas. Él es, porque la palabra de Dios nos dice claro que Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño. Pero dice acá bien claro, apacentáis a sí mismos. ¿Y cómo se apacienta a sí mismo? ¿Qué apacentar? Y bueno, alimentarse a sí mismo, en lugar de alimentar a los otros, no, engordan. Se han hecho personas, pastores, que se engordan. Y que se engordan no solamente engordar comiendo. Mi esposa siempre me decía, y me dice siempre, un pastor gordo no es buen testimonio, porque no tiene templanza. Puede haber algunos que tengan problemas físicos, pero la realidad es que tiene razón. No hay templanza. Come. Pero no hay templanza en la comida, no hay templanza en el vestido, se compra. Y declaran ellos, y le enseñan a la iglesia, o le dicen, le refieren la cara que el pastor tiene que tener la mejor ropa, que tiene que comer la mejor comida, que sus hijos tienen que ir a la mejor escuela privada, obviamente, que tienen que tener una vida digna de siervos de Dios. Se apacientan a sí mismos. Miren lo que dice aquí, en el versículo 2, justamente en la segunda parte dice, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordad degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué es apacentar? Comer la engordada, degollar a la engordada es sacarle, proteger a aquellos que tienen buenos recursos. Yo he conocido pastores, y entre ellos uno muy famoso, no voy a decir el nombre, por amor al prójimo, porque creo que es Dios el que juzga, estoy convencido de eso, no yo no lo voy a juzgar, pero quiero reflejar lo que estoy diciendo, apoyando porque yo lo viví, yo lo presencié, yo lo vi. Pastores que cobijaban a personas que vivían en fornicación sin casarse, pero tenían buenos recursos económicos. Y la mujer tenía un local de ropa con el cual le llevaba cada tanto vestidos a la esposa del pastor. Entonces ellos eran recibidos en la casa del pastor y comían buena comida, pero si venía otro con problemas, ¿no? Si venía otro con problemas de matrimonio, digamos así, que no estaban casados, los hacían a un lado, los casaban en secreto. Oigan, no le apacentaban las ovejas, degollaban la engordada. Ahora bien, en segundo lugar dicen que también dice, no fortalecisteis la débil ni curasteis la enferma, no vendasteis la perna quebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Ustedes dicen, ¿cómo con violencia? Sí, porque no siempre la violencia es física. Hay violencia moral, hay violencia psicológica. Y ya te digo cómo. Porque en lugar de ir a buscarlas a las cosas, a la persona que se habían ido, o que se apartaron, o que estaban, no saben por qué se fueron, porque no las atendieron.
Porque la oveja cuando no la atendés se pone allí, triste, en un rincón o en un lugar aparte, se recoge, se pone triste, no come. Pero no come no porque se desgana, se deprime. Muchas almas se han apartado de las iglesias en estas décadas. Entramos al siglo XXI y no hemos cambiado. Hay gente, hay pastores, siervos que se dicen siervos de Dios y no van a buscar a las ovejas descarriadas. Mira lo que dice aquí bien claro. No vendas a la enferma. Te traen problemas, pero ellos no escuchan. No les interesan los problemas. Hace poco hablé con un pastor por el caso de alguien a quien yo amo mucho y por un problema familiar y ¿saben qué me contestó? Nosotros le damos libertad, pero no nos metemos en su vida. Deja que la oveja sufra. Deja que se arreglen. Yo no me meto. ¿Cómo? Pero el pastor apacienta. Da de comer la cuida. Acá te lo dice bien claro. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma. Hay gente que está enferma, sí, físicamente, psicológicamente, espiritualmente. No siempre el que viene a Cristo se sana en el momento o se convierte en el momento. Todos traemos del pasado un paquete bastante grande y lo arrastramos a veces a través del tiempo. ¿Por qué? Porque Dios nos habla de un proceso de santidad. Y el apóstol Pablo nos refresca que dice que nosotros, aunque queremos hacer lo bueno, muchas veces hacemos aquello que no queremos hacer. Capítulo 7 de Romanos. Lo malo que no quiero, eso hago. Es natural, porque todavía no hemos sido totalmente transformados. Ahora mirá lo que dice aquí. No vendaste la perna quebrada, no volviste al redil la descarriada, no fuiste a buscar a aquella que decía, fulano no viene más. Eso sí, si era alguien que traía buenas ofrendas, buenos diezmos, esa sí la vamos a buscar. ¿Qué estás pensando, pastor? Acá te lo dice bien claro. No buscaste la perdida, sino que te habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Encima la retás. Que vos, porque no escuchás los consejos de tu pastor, hablas con violencia, hablas sin importarte el problema. Lo que te importa es que ellos estén ahí dando dinero, pero no te importa el estado espiritual de la persona. No te importa por qué sufre. Lo único que querés es que hagan lo que vos querés que hagan. Porque encima muchas iglesias se han convertido en sectas, donde si no las ovejas no hacen lo que dice el pastor, encima las maldicen y le echan en cara, vos porque no haces lo que yo te digo. No, la oveja no tiene que hacer lo que digo yo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y yo mismo tengo que ponerme por ejemplo. No digo que sean todos, pero muchos hay de esos. Yo no sé a quién estoy hablando, pero a muchos les estoy hablando, porque muchos los conozco. Dice la palabra de Dios aquí, que las trataste y te enseñoreaste con violencia. He visto almas que cayeron bajo la vociferación del pastor, llorando,
porque no las entendían, no las comprendían. Y como niños lloraban por los rincones, porque el pastor las retaba, las trataba con violencia. Dios tenga misericordia. Mirá lo que dice aquí en el verso 4, que no fueron curadas. No las curaste, tuvieron un problema de familia, un problema de matrimonio. No fuiste capaz de ir a visitarles para que esos matrimonios no se rompan. Se han roto sin que el pastor intervenga. Hijos que se descarrían y no te importó. Solo te importa que vayan para dejar esto. No fueron curadas, no fueron buscadas al redil. Y si van a buscar a alguien, lo mandan a través de otro. No, ellos necesitan al pastor. Hace muchos años yo escuché a un siervo muy reconocido a nivel mundial. No es de Argentina, pero él dijo algo que a mí me quedó grabado para siempre. El pastor tiene que tener olor a oveja. No estar en un pedestal para que lo adoren, lo adulen y le digan qué bueno que es el pastor, mirá qué buena ropa que viste, qué fino. Mirá y yo quiero ser como el pastor, quiero prosperar como él. No. La iglesia de hoy la han llevado al materialismo en lugar de la espiritualidad. Pues la palabra de Dios nos dice que a Él hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y Dios busca tales adoradores busca esos adoradores que le adoren. Pero en muchos lugares los han llevado a la gente al materialismo. La iglesia de hoy es materialista. Quieren ser ricos. Vos querés ser rico, ofrendá, depositá tu dinero en esta congregación, porque vienen los falsos profetas y te dicen que tenés que dar y tenés que sembrar, porque te ponen la ley de la siembra y la cosecha como excusa. Y allá van los ingenuos. Yo lo he ido, yo lo he hecho en un tiempo, engañado también, hasta que Dios despertó mi corazón, mi espíritu. Me dio bronca haber tenido que hacer ese tipo de cosas, porque uno no escudriña, no ve la palabra de Dios. Le dice a todos, le dicen amén. No, vos tenés que escuchar a tu pastor. No, sí, vos tenés que escuchar a tu pastor, siempre y cuando el pastor hable palabra de Dios, no palabra de hombre, no deseos de hombre. La Biblia no te dice que vos vas a ser rico materialmente, que vas a tener tus beneficios, sí, pero el dueño del oro y la plata es Dios, no tiene que ser el hombre. Mirá lo que dice acá. Dice que, ¿cuál fue el resultado? Se apartaron porque no se ocupaban de ellos. Se apartaron porque no eran bien aconsejadas. Ellos buscaban un consejo y le dieron palo. Ellos buscaban consuelo, y le dieron palo, le dieron garrote. La trataron con violencia, dice acá. ¿Y cuál es el resultado? Y andan errantes, verso 5, por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Mirá, esto es una figura de lo que pasa hoy, porque la gente que se aparta son presa, y acá vamos a cambiar, las fieras del campo son las falsas doctrinas que van escuchando por ahí. He conocido muchos cristianos que se apartaron. Unos fueron al comunismo y he visto chicas, jovencitas, que comenzaron cuando yo comencé el camino del Señor, eran líderes, eran mis líderes, que yo no me gusta la palabra líder, pero las tenía. Encontrándola un día viajando,
en un ferrocarril, me hizo entender que estaban en el comunismo. Ya no los llamaba hermanos, son amigos. ¿Cómo podés entender esto? La madre era misionera, los tíos misioneros, pastores, pero ellos son ahora presa de las fieras del campo, las falsas doctrinas. Otros se fueron a los testigos y otros se fueron al mormonismo. Y otros a la meditación trascendental. Que el diablo está continuamente acechando, buscando a quien devorar. Y por eso andan dispersos. Gente que va de iglesia, de congregación en congregación. Porque la iglesia en realidad es una sola. La iglesia no es un edificio. La iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Pero eso tampoco se enseña. Tenés que venir a mi iglesia. No, la iglesia no es nuestra. La iglesia es de Jesucristo. Errores, que son horrores. El verso 6 dice, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes. Anduvieron perdidas de iglesia en iglesia. Y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. ¿Te das cuenta? Nadie. Yo he vivido con pastores que luego fueron famosos, pero se acercaba un mendigo, un sucio, un harapiento, no los entendían. Andá, Juanjo, andá, atendelos vos. Y yo iba y los atendía. Venía un borracho, andá, Juanjo, venía un drogadito, andá. Sí, no, yo no. Y así fueron creciendo en los ministerios, y cuando llegan arriba, se ponen solos en un pedestal. La Biblia dice que en estos tiempos muchos apostatarían de la fe. Eso es apostatar de la fe. No es solamente doctrinal, sino es práctica. El Evangelio enseña que los pastores tienen que dar de comer, pastorear a la oveja, darle pastos tiernos, darle palabras frescas, renovadas, palabra de Dios y no de hombre. ¿Por qué no entienden? ¿Qué es lo que ha pasado? Se han dejado de seducir por el príncipe de este mundo. Codician. Y después te dicen, no, porque la salvación se pierde. Lean bien la Biblia, escudriñenla, porque a vosotros, dijo el Señor Jesús, os parece que en ella está la vida eterna, pero ellos dan testimonio de mí. ¿Para qué es el testimonio de Jesucristo? Él dijo, yo soy el pastor. Es más, yo soy la puerta de las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo quiero decirte algo. Hay muchas ovejas perdidas, dispersas, heridas. ¿Quién las va a ir a buscar? ¿Quién las va a ir? Eso es trabajo del evangelista. No, eso es trabajo de los pastores. De los pastores. Para eso están. Se llenan de títulos, se ponen cuadros diciendo maestría, doctorado. ¿Para qué? Si eso no vale nada delante del trono de nuestro Padre. Codiciar. Amadores de sí mismos más que de Dios, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Son estos tiempos los que vivimos, los que se manifiesta todo esto. Y las ovejas perdidas. Las ovejas perdidas. No hubo quien las buscase ni quien preguntase. Pastor, a vos te digo,
¿Has preguntado por el hermano o la hermana tal? ¿Por qué no viene a la iglesia? ¿Te has preocupado en ir a visitarla? Yo aprendí algo hace muchos años y siempre me preguntaba por qué hay tantos pastores que se mueren con problemas de corazón o con cáncer. ¿Sabes qué me di cuenta, hermano? Esos pastores dieron su vida por las ovejas. Ellos se levantaban a la madrugada cuando les sonaba el teléfono. Y muchos de ellos se alimentaban mal. No digo que tiene que ser así, pero han dejado su familia, han descuidado su salud por cuidar la salud de la oveja. Porque el buen pastor, dice, su vida da por las ovejas. Y no está haciendo referencia solamente a Jesús como pastor. El ejemplo es Jesucristo. ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde estás yendo? A lugares donde te dicen que el Padre espiritual. Si el Señor Jesús dijo que no hay que llamar Padre a nadie aquí en la tierra porque tenemos un solo Padre y está en los cielos. Mi Padre espiritual. ¿Padre de qué? Padre de mentira, para manipularte, para controlarte. Pero no les importa cuando vos sufrís, cuando vos te golpeás. He aprendido que muchos siervos murieron por problemas cardíacos, dejaron su salud. Pero sabes que ellos escucharon un llamado. Y el llamado es de Dios, no es del hombre. No tiene nada que ver si tu padre fue pastor o si tu abuelo fue pastor, no. Dios le va a pedir cuenta a cada uno por lo que haya hecho. ¿Qué es lo que estás haciendo? Rápidamente voy terminando. Vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Mire lo que dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y acá hace referencia a muchos que prohíben casarse o que comer y demás. Pero también nos dice aquí en 2 Tesalonicenses, y ya con esto termino. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Mire lo que dice aquí. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice en el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. ¿Sabes quién es el que detiene hasta ahora al inicuo? Que se manifieste la iglesia, nosotros.
los que creemos en Jesucristo, pero los que predicamos la verdadera palabra de Dios, no la que manipulamos para que la oveja, al fin de cuentas, se aparte y nadie la vaya a buscar. Hay una responsabilidad, pastor, para tu vida. Dios está a las puertas, Cristo está a las puertas, Él viene pronto. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir manipulando, aprovechándote de las ovejas? Quizá te ofende y te enoje este mensaje. Pero el tema es que las ovejas abran los ojos. Si no estás comiendo pastos que vengan del cielo, salí de esa congregación. Si a vos te están obligando a diezmar, a ofrendar, salí de esa congregación. Si a vos te están llevando por el camino del materialismo, salí, escapá. Dios tenga misericordia de los que tal cosa hacen. Dios tenga misericordia, pastor, de ti. Hasta aquí el mensaje de hoy. Medita esto en tu corazón, pastor. Siervo. Yo sé que hay muchos siervos que lo hacen de corazón. Hace unos años, cuando estaba en el seminario, me encontré con un médico de Chile, pastor, y yo le pregunté, ¿cómo concilia el ser médico con el ser pastor? Y me dijo algo maravilloso que a mí me quedó grabado en el corazón. Una cosa es la profesión y otra el llamado. Y no saben cómo predicar ese hermano. Maravilloso. Vos sentías que te hablaba Dios cada vez que él predicaba. Es muy triste esto. Me apena mucho. Pero tenía que decirlo. Alerta, iglesia. Alerta. Dios te bendiga. Cristo viene pronto.